Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo dentro de nosotros clama por silencio, por una pausa, por un espacio donde podamos descansar de todas las exigencias del mundo. Es en ese punto, cuando el alma se encuentra cansada de luchar contra corrientes invisibles, que surge la oportunidad de escuchar palabras que no son solo ideas, sino semillas capaces de florecer en el corazón. Hoy quiero invitarte a caminar conmigo en un territorio que no está hecho de calles ni de paisajes externos, sino de caminos internos, aquellos que se abren cuando cerramos los ojos y permitimos que la respiración nos lleve hacia dentro de nosotros mismos. Imagina, por un momento, que estás sentado en un lugar sereno, un espacio donde el tiempo no pesa y donde cada respiración es como una ola suave que toca la arena de la playa interior de tu alma. En ese lugar, las palabras de Carl Jung llegan como brisa fresca, recordándonos que la vida no está hecha de objetos permanentes, sino de movimientos, de símbolos, de transformaciones que se revelan cuando nos atrevemos a soltar aquello a lo que nos aferramos con tanto miedo. El apego es como una sombra que se pega a nuestros pasos, y creemos que sin él estaremos perdidos, pero Jung nos recuerda que es precisamente al soltar, al dejar ir, cuando encontramos la fuerza más pura que existe dentro de nosotros. Piensa en cuántas veces creíste que no podrías vivir sin algo o sin alguien, y sin embargo la vida siguió, tú seguiste, y descubriste en medio de las lágrimas o del vacío que había dentro de ti una energía nueva, como si una puerta se hubiera abierto donde antes solo había pared. Esa experiencia no es un accidente, es la naturaleza de la existencia. Todo fluye, todo se mueve, nada es fijo. Es como el río que nunca es el mismo, aunque pase por el mismo lugar, porque sus aguas se renuevan sin cesar. El apego, cuando lo observamos profundamente, es solo el intento de la mente de querer detener el río con las manos, olvidando que el agua está destinada a correr. Cuando escuchamos esta verdad con calma, algo dentro de nosotros comienza a relajarse, comienza a percibir que no necesitamos aferrarnos tanto. Jung decía que aquello que negamos nos controla, y aquello que aceptamos nos transforma. Negar que la vida es impermanente nos condena al sufrimiento, pero aceptar esta danza de llegada y partida abre dentro de nosotros un espacio de profunda libertad. Y esa libertad no es fría, no es distante, está llena de amor, porque al comprender que nada nos pertenece, aprendemos a amar sin cadenas, a cuidar sin poseer, a abrazar sin miedo a la pérdida. Quiero que, mientras escuchas estas palabras, permitas que el ritmo de tu respiración se vuelva más lento, más profundo. Siente que cada inhalación trae frescura, y cada exhalación se lleva lo que ya no sirve. Este gesto tan simple es ya un acto de desapego, dejar que el aire que entra no sea retenido, permitir que salga y dé espacio a lo nuevo. Toda la vida es como la respiración, un constante movimiento de llegada y partida, y cuando confiamos en ese flujo descubrimos que la plenitud no está en aferrarse, sino en permitir. Imagina ahora tu propia historia, momentos en los que creíste que no podrías vivir sin un objeto, una relación, una idea, un reconocimiento. Y mira cómo, con el paso del tiempo, todo aquello que parecía vital dio espacio a nuevas formas de ser, a nuevas comprensiones, a nuevos encuentros. Ese es el milagro del desapego. No nos roba nada, solo nos devuelve a nosotros mismos. Las palabras de Jung no llegan aquí como teoría, sino como un llamado, una invitación a desprenderte suavemente de aquello que pesa, como alguien que suelta una piedra que cargaba sin darse cuenta en la mochila del alma. ¿Qué sucede cuando soltamos esa piedra? Descubrimos ligereza, descubrimos espacio para lo inesperado, descubrimos que la vida siempre quiso mostrarnos horizontes más grandes, pero nuestras manos ocupadas no tenían cómo recibir. Entonces, en esta introducción, quiero que te abras a esta experiencia, escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. No es un video para aprender con la mente, sino para sentir con el alma. Cada palabra es una ola que toca tu conciencia, no para convencerte, sino para recordarte lo que ya sabes, lo que tu esencia siempre ha sabido. No eres lo que tienes, no eres aquello a lo que te aferras, eres mucho más vasto, mucho más profundo, mucho más libre. Siente que a partir de ahora comienza un camino, una travesía hacia el desapego, pero no como una renuncia dolorosa, sino como una liberación suave, como abrir las manos para que el viento pueda circular. Permítete confiar en que lo que deba quedarse, se quedará, y lo que deba irse, se irá, y que en cada movimiento de esta danza, la vida te está conduciendo hacia una conciencia más amplia, más clara y más amorosa. Cuando hablamos de desapego dentro de la espiritualidad, no se trata de rechazar el mundo, ni de huir de las personas, ni de negar las emociones humanas. El desapego no es frialdad, no es indiferencia, no es falta de amor. Al contrario, es la forma más profunda de libertad amorosa que podemos alcanzar. Carl Jung nos recuerda que el alma humana está constantemente en busca de integración, de equilibrio entre la sombra y la luz, entre lo consciente y lo inconsciente,
entre lo que aceptamos y lo que negamos en nosotros mismos. El apego surge justamente cuando tenemos miedo de encarar esa verdad. Creemos que, si nos aferramos con fuerza a algo externo, nos sentiremos seguros, protegidos, completo. Pero esa seguridad es ilusoria, porque todo lo que es externo está destinado a cambiar. Ningún objeto, ninguna relación, ninguna situación permanece igual para siempre. La espiritualidad nos enseña que la vida es flujo, es impermanencia, es transformación constante. Y Jung comprendió esto de manera profunda al observar que la psique humana guarda símbolos que nos recuerdan, en todos los tiempos y culturas, que morir y renacer forma parte de la experiencia esencial de existir. Piensa en los mitos antiguos, el ave fénix que renace de sus cenizas, el sol que desaparece cada noche para luego volver a salir, las estaciones que nos muestran que nada florece eternamente, pero que tampoco nada permanece muerto para siempre. Ese ciclo universal de vida, muerte y renacimiento es el mismo que ocurre dentro de nosotros cada vez que soltamos algo a lo que estábamos aferrados. La espiritualidad nos invita a reconocer que cada desapego es una pequeña muerte, pero también un renacimiento. Y aquí está la belleza. Cada vez que soltamos, no perdemos, sino que ganamos espacio para lo nuevo. Imagina un árbol en otoño. Sus hojas comienzan a caer, y podría parecer que está perdiendo su belleza, que se está quedando vacío. Pero la sabiduría de la naturaleza nos muestra que ese vacío es necesario para que, en primavera, nuevas hojas, nuevas flores y nuevos frutos puedan nacer. El desapego espiritual es exactamente eso. La confianza de que, al dejar ir, estamos preparando la tierra para que algo más profundo, más verdadero, más alineado con nuestra esencia pueda florecer. Jung decía que aquello que necesitamos vivir se presenta repetidamente ante nosotros hasta que estemos listos para aprender. Muchas veces, el apego es la repetición de una lección aún no aprendida. Insistimos en sostener algo que ya cumplió su ciclo porque tenemos miedo del vacío que vendrá al soltar. Pero la espiritualidad nos muestra que el vacío no es ausencia, es espacio. Y el espacio es lo que permite que entre la luz, es lo que permite que la respiración se expanda, es lo que permite que el alma se exprese en su totalidad. Cuando miramos hacia adentro con sinceridad, percibimos que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de la resistencia a aceptar el movimiento natural de la vida. Resistimos a los cambios, resistimos a las pérdidas, resistimos incluso a las transformaciones internas que el alma nos pide. Pero esa resistencia no nos protege, nos aprisiona. Es como intentar sostener arena con las manos cerradas. Cuanto más apretamos, más rápido se escapa entre los dedos. El desapego, en el contexto espiritual, es abrir las manos y confiar en que lo que deba quedarse permanecerá, y lo que deba partir seguirá su camino. Esa confianza es fe, pero no una fe ciega. Es una fe enraizada en la observación de la vida, en la certeza de que todo tiene su tiempo y su propósito. Y aquí surge la dimensión más profunda del mensaje de Jung, el autoconocimiento. No hay verdadero desapego sin autoconocimiento, porque solo cuando nos volvemos hacia adentro, solo cuando reconocemos nuestros miedos, nuestras carencias y nuestras ilusiones, podemos comprender por qué nos aferramos tanto a lo externo. El apego es siempre un reflejo de una necesidad interna no comprendida. Nos aferramos a objetos porque buscamos seguridad, nos aferramos a personas porque buscamos amor, nos aferramos a ideas porque buscamos identidad. Pero todas esas búsquedas apuntan hacia algo más profundo, la necesidad de encontrarnos con nosotros mismos, de reconocer que la fuente de seguridad, de amor y de identidad ya está dentro de nosotros. La espiritualidad no nos pide abandonar el mundo, sino cambiar la forma en que nos relacionamos con él. No es vivir sin nada, sino vivir sin que nada nos posea. No es amar menos, sino amar sin miedo a perder. No es dejar de soñar, sino comprender que cada sueño es solo una etapa, no la totalidad de la vida. Esta visión nos libera, porque comprendemos que podemos participar en la danza de la existencia sin encadenarnos a ninguno de sus pasos. El contexto espiritual del desapego es, por lo tanto, un llamado a vivir con profundidad, a vivir con presencia, a vivir con entrega. Es darse cuenta de que cada relación, cada experiencia, cada momento es un regalo que llega hasta nosotros para enseñar, para expandir, para transformar. Y cuando llega el tiempo de partir, no es una tragedia, es simplemente el cumplimiento del ciclo. Carl Jung sabía que el inconsciente colectivo está lleno de símbolos que nos recuerdan esto, y por eso decía que ignorar esos símbolos es como negar una parte esencial de nosotros mismos. Al contrario, acoger esos símbolos es integrar la sabiduría de la vida, es reconocer que somos parte de algo mucho más grande. La espiritualidad nos ayuda a dar ese paso, mirar la vida no con los ojos del miedo, sino con los ojos de la confianza. Y cuando miramos con confianza, el apego pierde su fuerza, porque ya no necesitamos detener el río,
podemos simplemente nadar en sus aguas. El apego nace muchas veces del miedo. Miedo a perder, miedo a quedarnos solos, miedo a no ser suficiente. Cuando nos aferramos a algo o a alguien, creemos que ahí está nuestra seguridad. Pero esa seguridad es ilusoria, porque todo en el mundo está en constante transformación. Es como si intentáramos construir una casa sobre las olas del mar. Por más firme que parezca al inicio, tarde o temprano la marea llegará y se llevará aquello que creíamos permanente. Jung decía que la psique humana está llena de símbolos que revelan esta verdad, pero preferimos ignorarla porque encararla exige valentía. Hace falta valor para aceptar que nada nos pertenece, ni siquiera el cuerpo que habitamos, porque incluso él es un préstamo temporal. Cuando reconocemos esto, algo dentro de nosotros se abre. En lugar de miedo, sentimos una especie de paz, porque comprendemos que no necesitamos cargar el peso de la posesión. Podemos disfrutar de las cosas, de las personas, de los momentos, pero sin aprisionar. Y esa ligereza es la verdadera seguridad, no depender de nada externo para estar en paz. Tal vez una de las lecciones más profundas que el desapego trae es sobre el amor. Muchas veces confundimos amor con posesión. Creemos que amar es retener, es aprisionar, es garantizar que el otro no se vaya. Pero eso no es amor, es miedo disfrazado. El amor verdadero no necesita encadenar, porque sabe que el vínculo no está en la posesión, sino en la libertad. Piensa en un pájaro. Si lo colocamos en una jaula, podemos tenerlo cerca, pero matamos su esencia, matamos su vuelo. El verdadero amor es abrir la ventana y confiar en que, si el pájaro quiere, volverá. Y aunque no regrese, el simple hecho de haberlo visto volar ya es un regalo. Amar sin apego es confiar en la vida, es comprender que las personas entran y salen de nuestro camino con un propósito, y que no necesitamos controlar ese flujo. Jung recordaba que dentro de cada relación existe no solo el encuentro de dos personas, sino también el reflejo de partes internas nuestras que aún buscamos reconocer. Cuando soltamos el apego, permitimos que las relaciones dejen de ser prisiones y se conviertan en espejos de crecimiento. Otro aspecto fundamental es el tiempo. El apego nos ata ya sea al pasado o al futuro. Al pasado, porque no conseguimos soltar lo que ya pasó, seguimos reviviendo recuerdos, dolores, nostalgias, como si fueran parte de lo que somos. Al futuro, porque proyectamos expectativas, miedos y deseos en algo que aún no llega, y vivimos como si la vida solo fuera a empezar cuando eso suceda. Pero la espiritualidad nos muestra que la única realidad es el ahora. El presente es el único lugar donde la vida realmente sucede. El desapego es, entonces, también un ejercicio de presencia. Es mirar este momento y percibir su belleza sin necesidad de compararlo ni condicionarlo. Cuando nos desapegamos, descubrimos que el presente es completo en sí mismo. No falta nada, no sobra nada, simplemente es. Y en ese ser está toda la plenitud que buscamos. Carl Jung decía que lo que no enfrentamos dentro de nosotros se manifiesta afuera como destino. El apego al tiempo es justamente la negativa de mirar hacia adentro y aceptar que el ahora nos ofrece todo. Es en el ahora donde encontramos la paz. Cada vez que soltamos algo, abrimos espacio para la transformación. Piensa en una sala llena de muebles viejos. No importa cuánto quieras redecorarla, mientras no abras espacio, nada nuevo podrá entrar. Así también es nuestra alma. Guardamos viejos resentimientos, memorias dolorosas, creencias que ya no sirven. Y aún así pedimos transformación, pedimos novedad. Pero ¿cómo puede surgir algo nuevo si estamos ocupando todo el espacio con lo viejo? El desapego es como vaciar esa sala. Al principio puede doler, puede dar miedo, puede parecer que nos quedamos sin nada, pero poco a poco percibimos que ese vacío no es ausencia, es potencial. Es el campo fértil donde la semilla de lo nuevo puede brotar. Jung decía que la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos, solo sucede cuando aceptamos mirar nuestras sombras e integrarlas. Eso exige desapego. Desapego de las máscaras que usamos para agradar, desapego de las imágenes que creamos para ser aceptados, desapego incluso de las ideas que tenemos sobre nosotros mismos. Es en ese soltar donde encontramos quién realmente somos. Imagina un río. Nunca es el mismo, y sin embargo siempre es río. Sus aguas corren, sus orillas cambian, sus corrientes se transforman. Intentar retener el agua con las manos es inútil. El apego es exactamente eso, el intento de retener lo que está destinado a fluir. Cuando nos rendimos al río, cuando confiamos en su corriente, descubrimos que siempre nos lleva a donde necesitamos estar. El desapego es confiar en el río de la vida. Y confiar en el río no significa pasividad, sino entrega activa. Es estar presentes en cada curva, en cada caída, en cada calma,
sin necesidad de controlar todo el curso. Jung decía que aquello a lo que resistimos persiste. Cuando resistimos al flujo del río, sufrimos, pero cuando nos rendimos, descubrimos la ligereza del viaje. El desapego no ocurre solo en grandes decisiones, se practica en lo cotidiano, en las pequeñas cosas, cuando soltamos la necesidad de tener siempre la razón en una conversación, cuando dejamos de guardar objetos que ya no usamos, cuando permitimos que alguien piense diferente sin intentar convencerlo, cuando respiramos hondo frente a una pérdida y confiamos en que la vida continúa. Cada pequeño acto de desapego nos fortalece, nos prepara para los grandes momentos en los que será necesario soltar algo mayor. Jung recordaba que la sombra se manifiesta en los detalles, en los gestos aparentemente insignificantes. Es en esos detalles donde el desapego se entrena, hasta volverse natural. En el fondo, el desapego es un llamado a la libertad del alma. Un alma que no se ata, que no se limita, que no teme el movimiento de la vida. Un alma que sabe que su verdadera identidad no depende de lo que posee, de lo que ha perdido o de lo que ha conquistado. Esa alma es eterna, y su esencia nunca puede ser tocada por el tiempo ni por los cambios. Carl Jung comprendía que la psique es un reflejo de esa eternidad, y por eso insistía en la importancia de sumergirse en el inconsciente, de conocerse, de integrar todas las partes de sí mismo. Cuando hacemos esto, percibimos que el desapego no es renuncia, sino plenitud, no es pérdida, sino encuentro, no es vacío, sino totalidad. Es descubrir que ya somos, ya tenemos, ya estamos donde necesitamos estar. Muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos profundamente apegados a nuestras propias ideas, a nuestras creencias, a las narrativas que creamos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Es como si cargáramos dentro de nosotros una colección de historias que nos dicen quiénes somos, que merecemos, que es posible y que no lo es. Esas ideas, aunque nos den una falsa sensación de identidad, también pueden convertirse en prisiones invisibles. Carl Jung decía que los símbolos y arquetipos del inconsciente colectivo influyen en nuestras percepciones más de lo que imaginamos. Cuando nos aferramos ciegamente a una creencia, cerramos la puerta a la experiencia viva. El desapego, en este caso, es permitir que incluso nuestras ideas se transformen, que nuestra visión del mundo se renueve constantemente. No significa abandonar la sabiduría adquirida, sino reconocer que toda verdad es parcial, y que la vida siempre tiene más para mostrar. Cuando soltamos la rigidez mental, abrimos espacio para el aprendizaje continuo, para el crecimiento, para la expansión de la conciencia. Puede parecer extraño, pero muchos de nosotros estamos apegados al sufrimiento. Guardamos viejas heridas, memorias de dolor, resentimientos que ya podrían haberse sanado. Es como si el sufrimiento nos diera una identidad, como si, al cargarlo, pudiéramos justificar quiénes somos o por qué actuamos de cierta manera. Pero ese apego nos impide avanzar. Jung recordaba que la sombra es justamente aquello que evitamos mirar, y que, mientras no la enfrentemos, seguirá dirigiéndonos. El apego al dolor es una forma de huir de la responsabilidad de sanar. Cuando soltamos el sufrimiento, no estamos negando lo que pasó, sino permitiendo que la herida se transforme en cicatriz, y que la cicatriz se convierta en sabiduría. El desapego del sufrimiento es un acto de valentía, es decir, ya no me defino por lo que me hirió. Elijo seguir adelante. Imagina que estás subiendo una montaña. Al inicio llevas una mochila llena de cosas, ropa, libros, recuerdos, objetos que crees indispensables. Pero, a medida que la subida se vuelve más empinada, cada objeto empieza a pesar. Tienes que elegir, o sigues cargando todo y no llegas a la cima, o sueltas lo que no es esencial para avanzar más ligero. La vida es esa montaña, y el desapego es el acto de quitar peso de la mochila para poder subir cada vez más alto. Lo que descubrimos en la subida es que la mayoría de lo que cargábamos nunca fue necesario. Lo esencial siempre estuvo con nosotros: la respiración, la presencia, la conciencia. Carl Jung hablaba del camino de la individuación como esa subida, un proceso de dejar atrás lo que no es auténtico hasta llegar al encuentro con el self, el núcleo más profundo del ser. Otro tipo de apego que nos aprisiona es el apego al control. Queremos controlar lo que pasa, lo que los demás piensan, lo que el futuro nos depara. Ese deseo nace del miedo, de la necesidad de garantizar seguridad en un mundo impredecible. Pero la vida, como sabemos, no puede ser controlada. Cada intento de controlarlo todo genera solo más ansiedad, más frustración, más sensación de impotencia. El desapego es aceptar que no controlamos los vientos, pero sí podemos ajustar las velas. Es confiar en que la vida tiene su propia inteligencia, su propio ritmo, y que nuestro papel es estar presentes y atentos,
no dictando reglas al universo. Jung decía que aquello que más tememos confrontar en nosotros mismos es justamente lo que necesitamos integrar. El apego al control revela nuestro miedo a lo desconocido, y cuando soltamos ese miedo, encontramos la confianza profunda que la espiritualidad llama entrega. El desapego no significa frialdad, como muchos piensan. Es, en realidad, la base de la compasión. Cuando no estamos atrapados en nuestras propias carencias, cuando no proyectamos nuestras necesidades en los demás, podemos verlos como realmente son. Amar sin apego es amar con compasión, es desear el bien del otro sin exigir que satisfaga nuestros vacíos. Eso nos libera y también libera a quienes nos rodean. Jung decía que el encuentro con el inconsciente es también el encuentro con el otro, porque el otro es siempre un espejo de nosotros mismos. Cuando nos desapegamos, logramos ver al otro sin distorsiones, sin expectativas, sin imposiciones. Y eso es compasión verdadera. Todas las tradiciones espirituales hablan, de alguna forma, sobre el desapego, sea en la enseñanza de que la vida es impermanente, en la práctica de la meditación o en los rituales de entrega, todas apuntan a la misma verdad. No somos dueños de nada, solo guardianes temporales. Jung estudió muchas de estas tradiciones y percibió que, aunque los símbolos varíen, el mensaje central es siempre el mismo. La liberación llega cuando soltamos. Esta convergencia de saberes muestra que el desapego no es una idea aislada, sino una ley universal. Al conectarnos con ella, nos alineamos con el orden mayor de la vida. Mientras escuchas estas palabras, imagínate sentado en silencio. Visualiza frente a ti una caja. Dentro de ella coloca simbólicamente todo aquello a lo que sientes que estás atado en este momento. Un recuerdo, una expectativa, un miedo, una relación, un objeto. Respira profundo. Observa esa caja. Y ahora, lentamente, imagina que abres las manos y dejas que esa caja sea llevada por el viento. Mírala alejarse suavemente, desaparecer en el horizonte. Percibe cómo, al dejarla ir, no perdiste nada esencial. Al contrario, ganaste ligereza. Este pequeño ejercicio es una metáfora del desapego. Soltar para descubrir que nada que es realmente tuyo puede perderse, porque lo que es verdaderamente tuyo no es externo, es interno. Cierra los ojos por un instante. Permite que el mundo externo quede en silencio. Imagina que cada sonido a tu alrededor se vuelve distante, como olas que llegan y se alejan. Inspira profundamente, siente el aire llenar tus pulmones, y al exhalar, percibe como cada preocupación, cada peso, cada apego comienza a disolverse. Respira una vez más lento, más consciente, y date cuenta de que la vida está ocurriendo ahora, en este soplo, en este instante, en este espacio interno donde solo tú puedes entrar. Visualízate frente a un gran espejo. Ese espejo no muestra solo tu imagen física, sino que también refleja emociones, miedos, memorias, apegos que carga. Observa con calma lo que aparece. Tal vez surjan rostros de personas a quienes te aferras, tal vez objetos, lugares, recuerdo. No juzgues lo que ves, solo observa, como quien contempla nubes pasando en el cielo. Ahora, acércate a ese espejo y, con suavidad, coloca las manos sobre su superficie. Imagina que todo lo que pesa comienza a desprenderse de tu imagen y queda atrapado en el vidrio. Siente la ligereza aumentando dentro de ti, como si el espejo fuera un receptáculo donde puedes entregar lo que ya no necesitas cargar. Mientras continúas respirando, visualiza una llama suave encendiéndose dentro de tu corazón. Esa llama no quema, no duele, ilumina. Es la llama de la conciencia, la llama del self, de lo que Jung llamaba el centro de la psique. Esa luz crece cada vez más, iluminando cada rincón de tu ser, revelando espacios que antes estaban oscuros, lugares del alma que no visitabas por miedo o por olvido. Permite que esa luz te muestre que no hay nada que temer. Cada sombra que aparece es solo una parte de ti que pide acogida, no rechazo. Ahora, imagina que estás caminando por un sendero de tierra suave. Tus pies tocan el suelo con delicadeza, y sientes que ese suelo es firme, seguro, como si siempre te hubiera estado esperando. A tu alrededor, árboles altos se inclinan levemente, como saludando tu presencia. El viento toca tu rostro y susurra, confía. Con cada paso, sientes que vas dejando atrás pesos invisibles. Con cada paso, algo se suelta, un recuerdo que ya no necesitas, una expectativa que ya no sirve, un miedo que ya no tiene poder sobre ti. Sigue caminando. Al frente, ves un gran árbol, inmenso, con raíces profundas y ramas que tocan el cielo. Ese árbol representa tu alma. Acércate a él, toca su tronco y siente la fuerza que emana de dentro. Percibe que sus raíces no se aferran a nada fuera de lugar, se expanden libremente, buscando alimento sin quedarse atadas a una sola fuente. Esa es la lección del desapego. Crecer,
nutrirse, expandirse, pero sin aprisionarse. Siéntate a los pies de ese árbol y permítete descansar. Respira profundo y entrégale todo lo que aún pesa. Imagina que las raíces absorben suavemente esos pesos y los transforman en energía, devolviéndote solo ligereza, solo paz. Ahora, vuelve tu atención hacia tu pecho. Pregúntate, ¿de qué necesito desapegarme en este momento? Tal vez aparezca la imagen de una persona, tal vez de un objeto, tal vez de un sentimiento. No luches contra lo que aparezca, solo observa. Di mentalmente, te agradezco por lo que trajiste, pero ahora te dejo ir. Repítelo tantas veces como necesites, hasta sentir que la energía empieza a deshacerse. Ese acto simple de agradecer y dejar ir es una práctica espiritual profunda. Es reconocer que nada de lo que recibimos fue en vano, pero que cada cosa tiene su tiempo. Permanece algunos instantes en silencio interno, observando la sensación de espacio que surge cuando soltamos. Ese espacio puede parecer vacío al inicio, pero pronto percibes que está lleno de posibilidades. Es como una sala que fue limpiada, lista para recibir algo nuevo. Ese vacío es fértil, es creativo, es sagrado. Permítete sentir consuelo en ese espacio. Mientras permaneces en ese estado, imagina que estás frente a un río. Sus aguas fluyen constantemente. Toma todo lo que aún quede de apego en ti y colócalo en esas aguas. Mira cómo la corriente lo lleva sin esfuerzo, como si dijera, ya no es tu carga, déjamelo a mí. Observa el río alejándose con suavidad, llevándose lo que ya no te pertenece. Y nota cómo, al soltar, tu corazón se vuelve más ligero, tu mente más clara, tu alma más tranquila. Ahora respira profundamente una vez más. Al inhalar, siente que recibes la vida en su plenitud, y al exhalar, siente que entregas todo lo que ya no sirve. Repite esto algunas veces, hasta que cada célula de tu cuerpo comprenda esta verdad. Vivir es recibir y dejar ir, como la respiración, como las olas del mar, como los latidos del corazón. Siente que en este instante estás completo. Nada te falta, nada te aprisiona. Eres pleno exactamente como eres. El desapego no te quitó nada, al contrario, te devolvió a ti mismo. Permanece unos instantes en esta sensación de totalidad, de paz, de libertad. Y, cuando sientas que es el momento, abre lentamente los ojos. Trae esa sensación al presente, a tu vida, a tus relaciones. Recuerda, puedes practicar este ejercicio siempre que sientas el peso del apego. Basta con cerrar los ojos, respirar, visualizar y soltar. Cada vez será más fácil, cada vez más ligero, cada vez más verdadero. Imagina que estás sosteniendo una cuerda. Esa cuerda está atada a varias cosas, recuerdos, personas, objetos, expectativas, miedo. Cada nudo es un apego. Cuanto más jalas, más tensa se vuelve la cuerda, más duelen tus manos. Ahora, lentamente, decide soltar. Con cada nudo que se deshace, sientes el alivio recorriendo tus brazos, la ligereza extendiéndose por tu cuerpo. Esta imagen es una metáfora del proceso de desapego. No se hace de una sola vez, no es forzado, sino un gesto consciente de ir soltando, nudo por nudo, hasta que la cuerda finalmente queda libre. Carl Jung decía que el inconsciente nos habla a través de símbolos, y esa cuerda puede verse como un símbolo de nuestra psique. Cuanto más nos aferramos, más sufrimos. Cuanto más soltamos, más espacio hay para que la energía vital circule. Esa energía es lo que llamamos libertad interior. Es lo que nos permite despertar cada mañana sin cargar pesos innecesarios, lo que nos permite amar sin miedo, lo que nos permite vivir con presencia. Ahora, piensa en una llama. Una llama no se aferra al oxígeno que consume, ni a la vela que la sostiene. Simplemente existe, iluminando mientras tiene combustible, apagándose suavemente cuando su ciclo termine. Nosotros, muchas veces, olvidamos que nuestra vida también es así, un proceso, una danza entre inicio y fin, un movimiento que no necesita posesión para ser pleno. El desapego nos enseña a vivir como la llama, intensamente presentes, pero libres, sin retener nada a la fuerza. Otro símbolo poderoso es el de las estaciones del año. El invierno nunca intenta aferrarse al otoño, ni la primavera intenta prolongar eternamente el verano. Cada estación llega en su momento, cumple su función y cede el lugar a la siguiente. Así es nuestra vida, hecha de ciclo. Cuando nos apegamos, intentamos congelar una estación, mantener el verano para siempre, sostener el otoño para que no termine. Pero eso solo genera dolor, porque la vida insiste en seguir su curso. El desapego es confiar en las estaciones, confiar en que cada momento tiene su belleza y su propósito, y que el siguiente siempre traerá una nueva oportunidad. Ahora,
cierra los ojos por un instante e imagina que estás en un campo abierto. El cielo se extiende infinito sobre ti. En ese campo no hay nada a lo que aferrarse, solo espacio. Ese espacio es tu alma cuando se libera de los apegos. Amplitud, tranquilidad, silencio. No hay necesidad de sostener nada, porque todo ya está dentro. Esta es la verdad espiritual del desapego. No pierdes nada, solo recuerdas que siempre fuiste entero. Piensa también en el mar. Cada ola viene y va, nunca se repite, nunca es igual. Si intentáramos atrapar una ola, destruiríamos su esencia. Ella existe porque fluye. Así también son las personas, las experiencias, los sentimientos. Tienen que fluir. Si intentamos retenerlos, matamos su belleza. Amar es permitir que la ola llegue, se manifieste y luego regrese al océano. El apego es intentar aprisionar la ola. El desapego es disfrutar de su danza, sabiendo que el océano es infinito y nunca dejará de ofrecernos nuevas olas. Carl Jung afirmaba que la psique humana solo se realiza cuando integra luz y sombra. Eso significa aceptar no solo lo que nos agrada, sino también lo que duele, lo que nos desafía, lo que parece contradecirnos. El apego, muchas veces, es la negativa a mirar la sombra. Nos aferramos a lo que es cómodo y huimos de lo que incomoda. Pero la verdadera libertad solo surge cuando encaramos todo, cuando soltamos incluso la necesidad de ser solo luz y aceptamos que somos íntegros, completos, hechos de contraste. Ahora, trae a la mente una imagen. Estás frente a un puente. Ese puente conecta lo conocido con lo desconocido. De un lado, todo aquello a lo que te apegas, viejas creencias, miedos, recuerdos, identidad. Del otro lado, un espacio abierto de posibilidades. Para cruzar el puente, es necesario soltar el equipaje, porque no soporta tanto peso. Cada vez que sueltas, la travesía se vuelve más fácil. Al final, te das cuenta de que el puente no llevaba a un lugar lejano, sino a ti mismo. Ese es el camino del desapego. Cruzar hacia adentro, cruzar hacia tu esencia. Y mientras reflexionas sobre estas imágenes, permite que cada metáfora cobre vida en tu mente. La cuerda que se deshace, la llama que ilumina, las estaciones que se suceden, el campo abierto, el mar en movimiento, la sombra que se integra, el puente que atraviesa. Todas apuntan a la misma verdad. La vida no necesita ser poseída, necesita ser vivida. Permanece en este pensamiento. No eres lo que tienes, no eres lo que pierdes, no eres lo que conquista. Eres la conciencia que observa todo esto pasar, silenciosa, inmutable, libre. Y cuanto más te desapegas, más cerca estás de esa verdad. El desapego no es el final de nada, es el comienzo de todo. Imagina que estás frente a un vasto horizonte. El cielo se abre ante tus ojos y parece no tener fin. El viento toca suavemente tu rostro, como una caricia de la propia vida, recordándote que estás aquí, presente, respirando. Ese horizonte representa el futuro, pero no un futuro de ansiedad o expectativa. Representa la inmensidad de lo posible. El desapego es lo que nos permite mirar ese horizonte sin miedo, sin intentar controlarlo, solo confiando en que cada paso nos llevará exactamente a donde necesitamos estar. Carl Jung decía que todo lo que nos rehusamos a aceptar en nosotros mismos termina apareciendo en nuestro destino. Si resistimos al desapego, la vida se encarga de enseñarnos a soltar, aunque sea a través de pérdidas dolorosas. Pero si elegimos conscientemente el camino del desapego, entonces el aprendizaje se vuelve más suave, más consciente, más amoroso. Es como aprender a bailar con la vida en lugar de luchar contra ella. Ahora, cierra los ojos por un instante y trae a tu mente un árbol frondoso. Está cargado de frutos maduros. Si el árbol se aferrara a cada fruto, estos se pudrirían en sus ramas. Pero como lo suelta, como permite que caigan, nuevas flores pueden nacer, nuevas semillas pueden germinar. Así también es nuestra vida. Necesitamos aprender a soltar lo que ya cumplió su ciclo para que lo nuevo pueda surgir. Cada vez que soltamos, nos abrimos a la renovación. Cada vez que confiamos, la vida nos sorprende. Piensa también en una mariposa. Antes de volar, atraviesa la transformación dolorosa del capullo. Si la oruga se aferrara a su antigua forma, jamás conocería la libertad del vuelo. El desapego es ese capullo que se rompe. A veces duele, a veces asusta, pero es lo que nos lleva a una vida más amplia, más verdadera, más libre. Jung veía este proceso como la individuación, dejar atrás lo que no somos para convertirnos en lo que siempre hemos sido en esencia. Ahora lleva tu atención a la respiración. Inhala despacio, siente el aire entrar, llenar cada espacio. Exhala, y con la exhalación imagina que todo lo que ya no sirve se va. Haz esto varias veces, y en cada repetición percibe cómo tu mente se aclara, tu cuerpo se aligera, tu alma se tranquiliza. Ese es el ejercicio más simple de desapego.
soltar en cada respiración. Toda la vida puede vivirse así, como una secuencia de inhalaciones y exhalaciones, de recibir y dejar ir, de acoger y entregar. Y mientras respiras, imagina que estás frente a un lago tranquilo. Sus aguas son tan claras que reflejan el cielo. Ese lago representa tu conciencia cuando no está cargada de apego. Superficie serena, capaz de reflejar la verdad tal como es. Ahora lanza en ese lago pequeñas piedras que simbolizan tus apegos. Observa cómo, por unos instantes, se forman ondas, pero pronto la superficie vuelve a la calma. Así también es la vida. Los apegos perturban, pero cuando se sueltan, todo retorna a la paz. La serenidad siempre estuvo allí, esperando el momento de revelarse. Carl Jung afirmaba que cada ser humano está llamado a sumergirse en sí mismo para descubrir su propia totalidad. Y ese viaje exige desapego. Desapego de las máscaras sociales, de los papeles que representamos, de las expectativas que cargamos. Porque, en el fondo, nada de eso nos define. Somos más que los roles, más que las máscaras, más que las historias. El desapego es la llave que abre la puerta a ese encuentro con el self, el núcleo esencial del alma. Visualiza ahora una llama de vela en una habitación oscura. Esa llama es tu esencia. No necesita nada externo para existir, porque su naturaleza es iluminar. Pero cuando la cubrimos con objetos, memorias y miedos, su luz parece desaparecer. El desapego es quitar esas coberturas, una por una, hasta que la llama brille libremente. Lo que descubrimos entonces es que la luz nunca dejó de existir, solo estaba oculta bajo el peso de los apegos. Así es nuestra esencia, siempre presente, pero muchas veces escondida. Y mientras contemplas esa llama, permite que un sentimiento de gratitud brote en tu corazón. Gratitud por las experiencias que ya viviste, gratitud por las personas que pasaron por tu camino, gratitud incluso por las pérdidas que te enseñaron la fuerza de soltar. La gratitud es la hermana del desapego. Cuando agradecemos, no sentimos necesidad de retener. Reconocemos que todo fue un regalo temporal y que cada regalo cumplió su función. Ahora imagínate en un sendero de piedra suave. Caminas descalzo, sintiendo cada paso con conciencia. Con cada piedra que queda atrás, recuerdas algo que ya soltaste. Y cuanto más avanzas, más ligero te sientes, hasta darte cuenta de que no hay fin en ese sendero, porque es la propia jornada de la vida. La meta no es llegar a algún lugar, sino caminar cada vez más libre. Permanece unos instantes en esta reflexión. El desapego no es algo que se hace una sola vez, sino un movimiento continuo. Es un estilo de vida, una manera de estar en el mundo. Cada día, soltar un poco. Cada día, confiar un poco más. Cada día, amar con más libertad. Ese es el camino que Jung nos señala y que la espiritualidad confirma. No necesitamos poseer nada para hacerlo todo. Y al abrirte a este entendimiento, te preparas para recibir el mensaje final, la conclusión que reunirá todo lo dicho. Pero antes de llegar allí, permítete solo sentir el espacio interno que se abrió. Respira en ese espacio, reposa en él, porque ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Ahora, después de haber caminado por estas reflexiones, después de haber respirado hondo y sentido cada metáfora, cada imagen, cada invitación al desapego, te invito a mirar dentro de tu corazón y percibir cómo te sientes. Tal vez más ligero, tal vez más sereno, tal vez aún con preguntas, pero con la sensación de que algo dentro de ti comenzó a abrirse, como una puerta silenciosa que se abre para dejar entrar la luz de la mañana. Esa luz es la conciencia de que no necesitamos aferrarnos a nada para ser pleno. La vida nunca quiso que viviéramos encadenados, sino que aprendiéramos a fluir con ella, a confiar en sus ciclos y a descansar en su sabiduría. Jung nos recordó que aquello que aceptamos nos transforma, y el desapego no es más que un acto de aceptación. Aceptar que todo cambia, que nada nos pertenece y que hasta el dolor, cuando es abrazado, se convierte en sabiduría. Imagina un gran portón frente a ti. Detrás de él no hay miedo ni cadenas, solo plenitud y libertad. El desapego es la llave que lo abre, y al cruzarlo descubres que siempre estuviste en casa, aunque no lo supiera. Y para mantener viva esta transformación, asegúrate ahora de suscribirte al canal y continuar caminando con nosotros en esta jornada de autoconocimiento y espiritualidad. Que cada video, cada reflexión y cada instante sea un soplo de luz para tu alma. Y nunca lo olvides, la libertad ya está dentro de ti, esperando solo a que la reconozcas.